Dios te bendiga, querido hermano. Hoy celebramos una solemnidad, la Anunciación del Señor. Un día muy importante, hoy 25 de marzo, plena Cuaresma, y el Señor nos regala esta solemnidad para vivirla de una manera muy importante, para saber hacia dónde apunta todo esto. Por eso el texto de hoy es del Evangelio de San Lucas, del 26 al 38. Recordemos que por ser una solemnidad cambia un poco la secuencia de las palabras. Venimos escuchando el Evangelio de Juan, pero hoy escuchamos a San Lucas. Pero bueno, entremos en la reflexión del día de hoy. Creo que se hace necesario tener en cuenta una base para comprender lo que ha dicho, por cierto, el Papa Francisco en estos días acerca de la Virgen María. Y se basa en esto, o sea, para mirar todos los misterios en cuanto a la Virgen María, se hace necesario ver lo siguiente. O sea, María es lo que es gracias a Jesús. De allí parte todo. Si entendemos eso, comprenderemos todo lo demás. ¿Por qué digo eso? Porque a veces se dan confusiones. Y de allí es donde vienen los malos testimonios o los falsos testimonios a los demás. Por eso es que muchas personas, cuando hablan a veces de los católicos, hablan de idolatría, que la Virgen, porque ciertamente hay católicos que ponen a la Virgen por encima del mismo Dios. Entonces es importante tener eso en cuenta. A partir de esta línea, base, fundamento de que María es lo que es gracias a Dios, gracias a Jesús, partiendo de allí surge todo lo demás. Fíjense que, por cierto, hoy la solemnidad se llama la Anunciación del Señor. No dice el ángel habla solamente a María, no. La fiesta como tal, la solemnidad se llama la Anunciación del Señor. O sea, se anuncia que va a nacer el Mesías. O sea, para que nos demos cuenta cómo todo alrededor de la Virgen María, en el fondo, fondo es cristocéntrico. O sea, Jesucristo al centro de. Si María no nos lleva a Cristo, es una falsa veneración a la Virgen. María siempre nos llevará al Hijo. Si no, estamos equivocados. Si esa piedad que tenemos a la Santísima Virgen María nos hace pensar cosas extrañas, estamos equivocados. Entonces, vayamos al texto que dice cosas muy interesantes. Primero me gustaría, les voy a dejar en la descripción del video las lecturas de hoy y las lecturas del oficio que se hace normalmente los religiosos y los sacerdotes, porque hay mucho contenido que como cristianos debemos conocer. Frente a las lecturas de hoy, digo lo siguiente: el Salmo tiene la palabra clave y dice algo acerca de que el Señor no quiere sacrificios ni ofrenda. En cambio, le abriste el oído. Eso es interesante, porque recuerdan aquel momento donde el Señor dice: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen por práctica. Aquí es donde debemos empezar con todo, porque es que en el fondo, o sea, María es lo que es porque ha escuchado la voz de Dios, porque ha abierto el oído a la palabra de Dios. Entonces es aquí, queridos hermanos, donde nosotros nos damos cuenta que es un misterio maravilloso. O sea, el solo hecho del don de la Virgen María para la iglesia es algo importantísimo, que nos ayuda a crecer en gracia. Y así como hay muchos misterios en la iglesia que nos ayudan a crecer en gracia, si son mal ubicados, mal vividos, nos hacen perder el horizonte. Entonces, cuando vamos al texto del Evangelio, nos damos cuenta que el ángel llega a la Virgen María, ¿cierto? Y le dice que va a tener un hijo, que va a ser por obra y gracia del Espíritu Santo, no porque María fuera la más, sino porque Dios la preparó y por obra del Espíritu Santo tendrá un hijo que salvará a la humanidad del pecado, ¿cierto? Entonces son cosas importantes que debemos tener en cuenta.
Pero hoy me quiero detener en esta parte que se hace necesaria. Toda persona mariana que se dice ser mariano o cristiano, porque es que el cristiano y el mariano tiene que ser igual. O sea, nosotros no podemos poner a María por encima de nadie, ¿cierto? O sea, yo soy cristiano, el amor que tengo por el hijo también lo tengo por la madre, pero jamás el de la madre superará el del hijo, ¿cierto? Entonces, si yo me considero un cristiano, un mariano, o como quieras decirlo, se hace necesaria la escucha de la palabra de Dios, porque ahí es donde está la clave de la obediencia, ahí es donde está la clave de hacer la voluntad de Dios. El mismo Salmo de hoy nos habla acerca de eso, de hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todos seamos felices. Recordemos que yo les he dicho muchas veces que el justo es el que se ajusta a la voluntad de Dios. Así no me suene mucho la voluntad de Dios, pero es que en el fondo nos lleva siempre a ser personas alegres, ser personas felices. Fíjense que cuando hacemos nuestra voluntad, al final siempre terminamos tristes y cansados. Y hoy el Señor nos da esta palabra que es maravillosa. Dice el texto: el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer se llamará santo. O sea, esto es una obra que la lleva el Espíritu Santo, que es dirigida por Dios. Ciertamente María acepta la voluntad de Dios porque ha escuchado, pero la obra la lleva Dios y ella se deja llevar, digámoslo así, por la voluntad de Dios. Queremos llegar a la santidad, tenemos que escuchar la palabra de Dios y tenemos que dejarnos llevar por la voluntad de Dios. Y dice el texto al final que pone, por ejemplo, a Isabel, la pariente, que ha concebido un hijo cuando era estéril, porque para Dios no hay nada imposible. Igual, el Señor hoy nos hace esta invitación a poder comprender que para Dios no hay nada imposible. A veces nosotros le pedimos algo al Señor y creemos que es que el Señor no nos lo quiere dar. Pero siempre les he dicho, hay que preguntarle al Señor si esa es su voluntad, si lo que yo estoy pensando es la voluntad de Dios. Por eso a veces es mejor decirle, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, porque normalmente casi siempre nos equivocamos y por eso es importante. Entonces, esto en cuanto a las lecturas del día de hoy. Pero en el oficio de lectura dice algo también muy interesante para complementar un poco esto. Hoy no intento dar una clase de mariología, simplemente reflexionar sobre lo que el Señor nos concede. En el oficio de lectura que realizan normalmente sacerdotes, religiosos y los laicos que deseen, la primera lectura se nos habla en el libro de las Crónicas, el rey David cuando va a construir el templo a Dios, porque dice, yo vivo en un templo de mármol, con cedro, con esto, con otro, ahora vamos a hacerle algo a Dios. Y es cuando Dios le dice que no, que no es necesario, digámoslo así, que eso no es el templo que Él quiere. Y eso, ¿por qué lo menciono? Porque hoy, con esta solemnidad, nos damos cuenta qué es lo que quiere el Señor. Que nuestro cuerpo sea templo del Espíritu Santo, donde el Señor pueda habitar. Fíjense que María es el templo donde habita Cristo. Es un sagrario, podemos decirlo así. Al igual que nosotros cuando vamos a Eucaristía, comulgamos, somos unos sagrarios andantes. Por eso nuestro estilo de vida tiene que ser diferente. Que no lo es, bueno, pidámosle al Señor para que sea en algún momento, pero, o sea, debemos tratar de ser coherentes con aquello que profesamos, que creemos, que celebramos y que debemos vivir normalmente, porque es lo que profesamos. Queridos hermanos, y así, hay muchas cosas interesantes que decir, pero bueno, hoy lo más importante es que podamos abrir nuestro oído a la voluntad de Dios, escuchar su palabra para que nuestro cuerpo sea templo del Espíritu Santo, para que el Señor pueda habitar en nosotros y así podamos ser testimonio del amor de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas buena jornada.